Hola, ¿qué tal? En este video te voy a explicar cómo poder insertar, bueno, más bien dicho, poder modificar los datos de una tabla tomando valores de otra tabla. Es decir, vamos a utilizar al comando update con los joins. Es decir, vamos a unir dos tablas y con la unión de esas dos tablas vamos a modificar los registros de una de las tablas. Para eso, les dejo en la descripción de este video un enlace para que puedan obtener el siguiente código SQL para que nada más lo tomen y lo puedan ustedes insertar en MySQL para crear la tabla e insertar los datos sin tener que hacerlo manualmente y tardar más tiempo. Esta tabla vendedor yo ya la había creado en videos anteriores, pero te recomiendo de igual manera que borres la tabla vendedor que ya habías creado y creas nuevamente la tabla vendedor con este código e inserte los datos. Entonces vamos a crear la tabla vendedor y vamos a insertar estos datos. Es importante seleccionar la base de datos. Vemos que aquí está en negritas la base de datos, o de igual manera ustedes pueden poner simplemente use y el nombre de su base de datos. En mi caso la base de datos se llama BDD. Entonces ejecutamos esto, vemos que se crea la tabla llamada vendedor y se insertan los datos. Vamos a visualizar los registros de la tabla vendedor. Vemos que esta tabla vendedor, bueno, esto lo quito. Esta tabla vendedor vemos que tiene 7 columnas y vemos aquí que entre los datos del vendedor, que es la ID, el nombre, apellido paterno, apellido materno, antigüedad, teléfono, viene un número de sucursal. Pero aquí no podemos saber a qué ciudad ni estado pertenece a sucursal, ya que solamente aparece un número. Para eso, esa información la podríamos encontrar en otra tabla. Una tabla llamada sucursales. Voy a crearla esta tabla llamada sucursales y también voy a insertarle estos datos. Entonces aquí nosotros vamos a ver la tabla sucursales. Vemos que aquí viene el número de sucursal y vamos a suponer que nosotros vemos la sucursal, vamos a buscar, eh, bueno, no es libros, es vendedor, la costumbre. Entonces, vamos a suponer que queremos saber de qué ciudad estado, dónde trabaja Janet, que tiene un código de sucursal 8, pues tendríamos que buscar en la tabla sucursales. Aquí la sucursal 8 es de Tijuana, Baja California. Pero ¿qué tal si nosotros nos dijeron que ya no se quiere la tabla sucursales, que se quiere eliminar, o sea, se debe eliminar la tabla sucursales y todos estos datos de la tabla sucursales pasarlos a la tabla libros? Pero si nosotros, por ejemplo, nosotros ya hemos visto cómo podemos insertar datos en una tabla, es decir, insertar datos de una tabla seleccionando otra tabla. Pero aquí lo que tendríamos que hacer es modificar. En primera vemos que a la tabla vendedor le hace falta la columna municipio y estado. Si nosotros queremos que esta tabla que está aquí, que se llama sucursales, se elimine y queremos estos datos que estén en la tabla vendedor, la tabla vendedor tiene que tener una columna llamada municipio y estado. Ya tiene una de número de sucursal, nada más falta que tenga dos columnas más, una para municipio y otro para estado. Entonces, vemos aquí que no hay ninguna columna que sea para el municipio ni para el estado. Entonces, tendríamos que hacer una modificación, primero añadir esas dos columnas y luego modificar los datos. Por ejemplo, me voy a ir aquí a la tabla vendedor y vamos a añadir las dos columnas, una llamada municipio y una llamada estado. Vamos a añadir esas dos columnas. Añadimos esas dos columnas y ahora la tabla vendedor tiene esas dos columnas, pero vemos que están en null. Están en null. Si nosotros hacemos esto, por ejemplo, insertar en la tabla vendedor, seleccionando todos los datos, todos los registros de la tabla sucursales, no sería algo convincente. Entonces ya tenemos la tabla vendedor con estas dos columnas, pero están sus valores en null. Lo que queremos es que en estas dos columnas, que es municipio y estado, nosotros tengamos estos registros de la tabla sucursales, es decir, todos estos registros. Entonces,
lo que tendríamos que hacer, esto no, solamente municipio y estado. Tenemos que pasar estos dos columnas, todos estos datos que están en estas dos columnas, tenemos que pasarlas a, a estas dos columnas de la tabla vendedor para unificar las dos tablas. Entonces vamos a utilizar un update. Tenemos que modificar la tabla vendedor ya que tenemos estos dos registros en null. Entonces, como tenemos estos dos registros en null, tenemos que modificar esto, que tenemos que poner los datos de cada registro de las columnas ciudad y, perdón, municipio y estado de la tabla sucursales. Entonces vamos a hacer un update mezclado con join. Vamos a modificar, vamos a modificar la tabla vendedor. Join uniéndola con la tabla sucursales en aquellos registros que coincida el número de sucursal, así se llama la columna num-sucursal de la tabla vendedor, que coincida con la columna num sucursal de la tabla sucursales. Es decir, en aquellos registros que coincidan ambas columnas, es decir, por ejemplo, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a modificar cada uno de los registros de la tabla vendedor. Y vamos a suponer que nosotros queremos, se va a ir modificando registro por registro. Tenemos a Juan Aranza y vemos que dice NUM sucursal 2. Nosotros tenemos que poner el municipio y estado de esa sucursal 2. Tenemos que ponerlo. Entonces, para poder hacer eso, tienen que unir las dos tablas en aquellos registros que coincidan NUM-sucursal de la tabla vendedor con NUM sucursal de la tabla sucursales, ya que de esta manera nos aseguramos que vamos a insertar aquí en municipio y estado registros que estén en la tabla sucursales, ya que eso, cada identificador NUM sucursal identifica a cada registro. Entonces aquí hacemos esto, modificamos la tabla vendedor, le unimos con la tabla sucursales en aquellos valores que coincida el número de sucursal de cada tabla que coincida y, y vamos a modificar. ¿Qué vamos a modificar? Vamos a modificar la columna ciudad de la tabla vendedor y vamos a poner lo que hay en la columna, bueno, no, es miento, es municipio. La columna municipio la vamos a modificar de la tabla vendedor y vamos a poner lo que hay en la columna municipio de la tabla sucursales. Es decir, modificamos la tabla vendedor uniéndola con la tabla editoriales en aquellos registros que coincida el número de sucursal de ambas tablas y vamos a modificar la columna municipio de la tabla vendedor y vamos a poner allí el municipio de la tabla sucursales, lo que hay en el municipio de la tabla sucursales. Ejecuto esto y ya se han afectado 8 filas. Si recuerdas, la tabla sucursales tiene 4, tiene 4, bueno, tiene más de 8 filas, no, 12 filas afectadas. Entonces, no, miento, 8 filas fueron afectadas. ¿Por qué fueron 8 nada más? Vamos a ordenar esto. Vemos que hay número de sucursal del 1 al 12. Del 1 al 12. Y ahora vamos a ver a la tabla vendedor. Bueno, aquí lo que sucede es que hay solamente, hay 4, 5, 6, 7, 8. Solamente, lo que pasa es que solamente hay 8 vendedores, por eso nada más se afectaron 8 registros. Entonces vemos aquí la tabla vendedor que ya hemos insertado el municipio. Vemos aquí que el número de sucursal 1 que pertenece a José Enrique y Alberto, que ellos están en esa sucursal, la sucursal 1 pertenece al municipio de Guadalajara. Vamos a ver eso en la tabla sucursales, que en un momento vamos a eliminar esa tabla sucursales. Vemos que el 1 es Guadalajara. Ahora falta el estado. Lo único que tendríamos que hacer aquí es modificar, obviamente, la columna de estado. Solamente la columna de estado. Es decir, vamos a unir ambas tablas en los valores que coincida el número de sucursal en ambas tablas y vamos a modificar el estado de la tabla vendedor
y vamos a poner ahí el estado de la tabla de sucursales. Ejecutamos esto. Aquí me está marcando un error. Eh, Me está marcando un error en sucursales.estado. Bueno, ¿por qué? Select asterisco from. Bueno, select asterisco from estado. Perdón, sucursales. Estado, a ver, set vendedor punto estado es igual a sucursales punto estado. Bueno, no sé qué está pasando. No debería haber ningún tipo de problema. Ah, ya. Lo que pasa, no sé por qué, tendría que seleccionarlo. Se supone que no debería, si nada más está ese código. Pues vamos a ver ahora la tabla vendedor y vamos a ver que ya modificamos a las dos columnas. Ahora nosotros ya no necesitamos este número de sucursal, podemos eliminar esa columna. Simplemente hacemos un drop, un alter table para modificar a la tabla vendedor y vamos a eliminar la columna o simplemente ponemos drop, ponemos la columna que queremos eliminar, se llama num-sucursal. Vamos a eliminar esa columna de la tabla vendedor y va a quedar de la siguiente manera. Ya le hemos eliminado la columna, ejecutamos esto para ver a la tabla vendedor y vemos que ya no tiene en la columna num-vendedor. Ahora, vamos a eliminar a la tabla sucursales, ya que no la vamos a necesitar. Drop table sucursales. Y ya con esto nada más nos vamos a quedar con la tabla vendedor que va a tener la información de la tabla sucursales. Ahora, si queremos ver la tabla sucursales, me va a aparecer que no existe esa tabla. Entonces aquí pues me está diciendo que no existe. Entonces este video ha sido todo.